Buenas tardes, mis hermanos. Ya les saludo a quienes no he saludado. Y para empezar, a escuchar un poco de la palabra del Señor, lo que Él ha puesto en mi corazón, les invito a orar. Ya, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecido estoy de ti, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, y la responsabilidad, Señor, que me das de compartir tu palabra, Padre mío. Permite primeramente, Señor, que esta palabra, Señor, que voy a compartir sea en mi vida como ponerla en obra, Padre mío, como también en mis hermanos, Padre mío. Que, que todo sea conforme a tu voluntad, Padre mío, y yo sé lo que quiero, Padre mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos. Bueno, yo titulé este mensaje, oíste que fue dicho, que se encuentra en Mateo 5, del 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las cosas que me ha llamado la atención en este pasaje que leíamos es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo menciona, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. No dice cómo está escrito o según la ley. Nuestro Señor cuestionó la interpretación que hacían los fariseos, donde ellos interpretaron algunos de los pasajes de Levítico 19, donde se menciona, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ellos interpretaron que sus hermanos, su pueblo, era su prójimo, y el resto eran sus enemigos. En la Biblia aparece que nuestro Señor citó en la Escritura 15 veces, utilizando la frase, escrito está. Nunca ha estado en el corazón de Dios que odiemos a nuestros enemigos. Nunca en su palabra dice tal cosa. En Éxodo 23, versículos 4 y 5, dice, si encontraras el buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Él no dijo quédate con él porque es tu enemigo. Siempre está en el corazón de Dios, en el deseo de él, que debemos amar a nuestro prójimo. Como sigue más adelante, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Queda claro, ¿cierto?, con estos versículos que hemos compartido, que todos nuestros enemigos son nuestro prójimo. Y eso incluye a los extranjeros. En Deuteronomio 23:7, Dios dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Mandato que está en la Biblia, que nos dice nuevamente que amemos a nuestros enemigos. Los que me conocen un poco, saben que me encanta ver películas, ver documentales, y una de las cosas que yo he aprendido a través del tiempo, de ver tantas películas que la verdad es que ni sé cuántas he visto, pero no importa el país de origen, no importa la ciudad, no importa la creencia religiosa,
no importa los hábitos que tengan en esa nación donde muestren un documental o una película, lo que siempre es un patrón común es que la gente común y corriente siempre quiere vivir en paz, siempre quiere vivir tratando a los padres como los padre y madre de dar lo mejor de ellos para sus hijos. Es lo único que quieren. A veces nos damos cuenta que hay un grupo de personas, ya sea por egoísmo o por avaricia, ¿cierto? Son los que de alguna forma siembran o inculcan en la población la rivalidad entre las naciones, entre las fronteras, entre los países vecinos. Porque la gente en sí no, no tiene, digamos, esa inquietud en generalmente. Me acuerdo hace poco haber visto bueno, estuve viendo varios eh, en videos de Jerusalén, ¿ya? De Israel. Siempre en las noticias vemos que están al borde de la guerra, ¿cierto? Con los palestinos a la orilla. Y si usted busca en YouTube hay varios reportajes, varias cámaras, personas que te muestran el Israel de hoy día, inclusive en días la gente vive tranquila. Te das cuenta que en una playa se están bañando gente de todas las religiones, ¿ya? Y todos conviven perfectamente, árabes, musulmanes, cristianos, judíos, todos se bañan por igual y no hay diferencia en ellos. Personas que firmaron eso y que son latinos, son paraguayos, me parece que uno de ellos es, decía, mira, es tan diferente estar acá adentro que siempre teníamos la sensación de que estaban en guerra, que se llevaban súper mal, pero la gente que vive allá, la verdad es que no tiene diferencia. Somos nosotros, un grupo de gente, digamos, que por intereses políticos, financieros, son los que promueven normalmente el odio. Pero también quizás te has preguntado, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo que nosotros leíamos, que está en Mateo 5:45, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Dios no tiene más amor por nosotros que por el resto de la humanidad. Y voy a repetir eso. Dios no tiene más amor por nosotros que somos sus hijos que por el resto de la humanidad. Dios ama a todo el mundo por igual. Dios ama a todo el mundo. Como leíamos al principio, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. En Juan 3:16, yo creo que es uno de los versículos que más conocidos de la Biblia. Aunque no seas muy cristiano, pero que hayas un poco indagado en la Biblia, yo creo que todos conocen, ¿cierto? Este versículo que dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió a todo el mundo para que tuviera la posibilidad de tener un encuentro con él. Y el que creyera será salvo. No hasta hace mucho, nosotros también éramos parte de ese mundo. Pero ahora somos sus hijos, pero Él sigue teniendo misericordia del resto de las personas que todavía no le conocen. A veces yo creo que todos hemos pensado que estamos en los últimos tiempos, cuando vemos las noticias, tantas cosas que son normales, noticias sobre aprobación de abortos, uniones civiles y tantas cosas que sabemos que a Dios no les agrada. Y siempre pensamos, ya estamos en los últimos tiempos, estamos en medio de una pandemia. Pero también no se nos olvida la otra parte, que Dios es misericordioso, que Dios ama a la humanidad. Dios está esperando que nadie se pierda. Su palabra dice que Él tarda su venida justamente por amor a la humanidad, por amor a los que no le conocen, porque les quiere día a día dar una nueva oportunidad. Quizás estás pensando, mira, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, ¿ya? Hace unos años, un psicólogo polaco realizó un estudio sobre el comportamiento social, que en el fondo lo que perseguía el estudio era
demostrar cómo la persona se dejaba influenciar por las masas, ¿ya? Y finalmente en el estudio se determinó que las personas muchas veces, cuando un grupo piensa una cosa y la persona piensa otra, la persona se adhiere a lo que piensa el grupo y niega sus convicciones, sus creencias, ¿ya? Por tratar de empatizar con el grupo. Posteriormente pasaron unos años y un par de psicólogos también estadounidenses, John Derley y Daniel Barton, creyeron interesante introducir la variable religiosa ya en las conductas humanas e hicieron el experimento del buen samaritano. Y la razón de eso es que ellos se preguntaban y decían, ¿serían las personas religiosas más sensibles a los estímulos sociales? Así, él le pidió a 67 seminaristas ya del Seminario Teológico de Princeton en Estados Unidos para que le ayudaran a participar en este experimento. ¿Ya? A la mitad de los seminaristas se les brindó la historia del buen samaritano y se les pidió que realizaran un sermón sobre el mismo. A la otra mitad de los seminaristas tuvo la tarea de preparar un sermón sobre las oportunidades de trabajo. Este sermón, una vez que lo tuvieran preparado, tenían que darlo a conocer o exponerlo unas cuadras más, unas cuadras, en un edificio que estaba unas cuadras ya de donde ellos estaban. A los participantes se les pidió, o se les dio más bien dicho, diferentes tiempos, ¿ya? Donde ellos tenían que trasladarse y llegar allá y dar a conocer, digamos, o dar a conocer el sermón que habían preparado. Posteriormente, ¿cierto? Como esto era un experimento, en el camino, ya que conducía al edificio donde debían dar su sermón, se dejó caer una persona, simulando un accidente. Las cosas se habían arreglado para que algunos jóvenes tuviesen el tiempo justo para llegar al sitio donde debían dar el sermón, mientras otros tenían suficiente tiempo, de forma que no estaban tan apurados. Posteriormente, ya cuando una vez llegaron todo al edificio, ¿cierto? Se le pidió a las personas que llenaran un cuestionario donde se les preguntaba cuándo fue una persona en apuros, y la ayudaron. A los seminaristas que decían no haber visto a nadie recientemente, o que si habían visto a alguien y no lo habían ayudado, posteriormente los volvieron a entrevistar, ¿ya? Y porque querían saber las causas de su comportamiento. Los resultados de este experimento fueron muy interesantes. Los seminaristas que preparaban su sermón sobre la ayuda al prójimo no se detuvieron a ayudar a las personas en apuros más veces que el resto de los seminaristas que hablarían sobre la oportunidad de trabajo. Los resultados de los participantes fue el factor principal. Cuando no existía la prisa, casi 2/3 de las personas se detuvieron a prestar ayuda. Y cuando estaban apurados, el número se redujo a 1 de cada 10. Y este es el punto que quiero detenerme. Ya, y por eso puse la lámina, ¿cierto? Nuestra indiferencia hace a nuestro prójimo invisible. Puede que no sientas odio o rencor por ninguna persona. Puede que, al igual que yo, eh, vamos al trabajo, volvemos, llego a la casa, compartimos con la familia, ya me llevo bien con los vecinos, no molesto a nadie. Sienten, bueno, yo vivo mi mundo y no le hago daño a nadie y no molesto a nadie. Pero la verdad es que nosotros, como decía la lámina, ¿cierto? Ahí, a veces nuestra indiferencia hace que nuestros semejantes sean invisibles. Y somos invisibles, los hacemos invisibles no porque queramos, ya, esto es algo inconsciente que hacemos. Nos sentimos tan ocupados en nuestros asuntos del día a día que no dejamos tiempo para detenernos a pensar y a ver en nuestro alrededor.
las necesidades de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Siempre estamos ocupados. Y yo soy el primero en reconocer eso. Siempre me veo ocupado. Cada vez que se me presenta una oportunidad de poder ayudar, trato de hacerlo. Pero no tengo la suficiente capacidad como para detenerme y yo poder discernir una necesidad alrededor mío. ¿Por qué? Porque me pongo como ejemplo, porque creo que soy una persona totalmente, al igual que ustedes, en que la rutina diaria ya me consume de tal forma que no me detengo y tengo que aprender mucho en este punto. No me detengo a ver a mi alrededor. Dicho esto, quizás está pensando, ¿de qué forma puedo amar a mi prójimo? En Proverbios 11:9 dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas con el conocimiento los justos serán liberados. Debemos tratar a todos con bondad. Cuidemos la reputación de los demás. No hablemos mal de una persona. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Como decía Proverbios, ¿cierto? El versículo que leíamos, con la boca el impío destruye a su prójimo. Una de las cosas que más debemos hacer es no escuchar. No escuchar. Si alguien viene con un comentario insidioso de cualquier persona, y no estoy hablando solamente de iglesia, de hermanos de la iglesia, sino en el trabajo, compañeros de estudio, vecinos, no escuchar. No darles la oportunidad de escuchar, ni menos nosotros hablar de ello. Debemos siempre hablar bien de las personas. Si no vamos a hablar bien de las personas, mejor que no lo hagamos. No juzguemos a los demás apresuradamente. Razonemos antes de emitir una opinión. Informémonos, escuchemos las diferentes versiones cuando corresponda. ¿Cuántas veces vemos en las noticias que personas son acusadas y posteriormente se demuestra que son inocentes? Pero en nuestra mente muchas veces nos quedamos con la primera noticia, donde los indicaban como culpables. A veces solo nos basta ver la apariencia de una persona como para formarnos erróneamente una idea equivocada de cómo es, cómo piensa, tan solo con verlo con el pelo pintado, o con el pelo largo, o con un vestido, o con ropa sucia o rota, o si es madre soltera, etc. ¿No? Nos hacemos automáticamente y creemos que sabemos todo de la persona. Nos formamos una buena o mala impresión de la persona, ni hablar si está lleno de tatuajes o ver a un hombre con aros. Muchas veces no decimos nada, pero en nuestro corazón hacemos un juicio sobre esa persona. Se nos olvida, como decía anteriormente, que Dios dio a su Hijo por toda la humanidad. Se nos olvida que Dios quiere que seamos como Él, que pensemos como Él, que obedezcamos lo que Él nos está diciendo, que amemos a nuestro prójimo. Uno de los pasajes que se encuentra en Samuel, después que Dios desechara a Saúl, le pidió a Samuel, ¿cierto?, que fuera a ungir como rey a un hijo de Isaí. Y cuando vio Samuel a Eliab, el hermano mayor de David, Samuel se fijó en su apariencia, que era grande y probablemente bien fornido, y pensó, seguramente este es el escogido del Señor. Pero la respuesta de Dios que se encuentra en 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces juzgamos por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Quizás es el escritor francés que escribió El Principito, se inspiró en este versículo para dejar escrito en su libro, en la parte donde el Principito se despide del zorro,
Y este le dice una frase que es como para el bronce, que quien no haya leído, o quien haya leído más bien dicho, El Principito, yo creo que todos la recordamos. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Dios no tiene solamente misericordia con nosotros, sino con todo el mundo, no solamente con sus hijos. Dios no solo tenía misericordia con Israel, que era su pueblo escogido, también de otras naciones, como es el caso de los asirios, cuya capital era Nínive. En la Biblia aparece registrado que envió a Jonás a advertirles que se arrepintieran de sus pecados, si no serían destruidos. Finalmente la ciudad se arrepintió y Dios los destruyó. Pero me quiero detener en un episodio que ocurrió cuando Jonás se enojó con Dios porque había perdonado a Nínive. Después que Dios hizo crecer una calabacera y que al día siguiente se secó, Dios le respondió a Jonás en el capítulo 4 del versículo 9 en adelante, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? A veces pareciera que creemos que todos los que no son cristianos no merecen la gracia de Dios y los tratamos en forma diferente. Recuerdo a un compañero de trabajo que cuando entré a Huachipato me conversaba con él y al él saber que yo era cristiano, él me comentó que oportunidad unas amigas de él la habían invitado a un grupo juvenil y los llevaron a la iglesia y mientras se desarrollaba, digamos, el programa que ellos tenían, cada vez que se, que se referían a él, se referían como ustedes los mundanos. Ustedes los mundanos aquí, ustedes los mundanos acá. Y dice que él lo hicieron sentirse tan mal que por lo menos hasta el momento en que yo conversé, nunca más había vuelto a la iglesia. Creemos que tratamos y vemos a las personas que no son cristianos de una forma que creo que no corresponde. Creo que se está cambiando, sí. Está cambiando porque estoy hablando de unos años más y la juventud ahora, las nuevas generaciones piensan. Volviendo al pasaje que leíamos, lo que más me impresionó en el versículo donde Dios le dice que cómo no va a tener misericordia de ellos cuando ni siquiera saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Convivimos todos los días con personas a nuestro alrededor que están sinceramente equivocados. Ellos creen que lo que hacen o lo que creen están bien. Afortunadamente para nosotros tenemos como aliado a nuestro amigo que es el que finalmente él es el que convence de pecado. Tratemos de entenderlo. Tratemos de entender a los demás. No tiene por qué pensar o querer lo mismo que nosotros. Dios nos hizo únicos. Lo que tenemos la bendición de ser padres, sabemos que a pesar de tener el mismo padre y madre, tener la misma educación, los mismos valores, la misma forma de crianza, todos los hijos son diferentes. Piensan diferente, tienen diferentes gustos, se comportan de forma diferente. Unos pueden ser ordenados, otros desordenados. Cuanto más van a ser diferentes nuestros prójimos que vienen de historias diferentes. Ora por él. Nunca le niegues primero la ayuda, ya que el día de mañana puede ser tú quien la necesitas. Cuando una persona está en apuros y tú estás con él, quizás pase el tiempo, y esto lo escuché de un pastor que me quedó grabado. Quizás pase el tiempo y ni siquiera se acuerde de las cosas que tú le dijiste en ese momento que él te necesitaba que tú estuvieras a su lado.
pero sí va a recordar que tú estuviste ahí, que tú estuviste con Él. Ora por Él. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Perdona a quienes te hayan hecho daño. Tenemos que perdonarlos para que Dios nos perdone. No olvidemos que una parte de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Todos los días pecamos. Todos los días le pedimos que nos perdone. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone si nos manda a que nosotros perdonemos y no lo hacemos? Tenemos que ser misericordiosos porque Dios es misericordioso con nosotros. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por la otra persona. Y la compasión, a su vez, es el sentimiento de tristeza o amargura que tiene que producir al ver sufrir a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y remediarlo o evitarlo. Hoy estamos viviendo un periodo que quedará registrado en la historia de toda la humanidad. Tenemos a nivel mundial una pandemia que ya llevamos prácticamente 10 meses, donde actualmente hasta el día de ayer había más de 90 millones de personas contagiadas, más de 1.900.000 fallecidos, más de 23 millones de casos activos actualmente. Se vienen tiempos difíciles. En Europa sabemos que está muy complicado, ya están hablando de la tercera ola, y no sabemos qué va a pasar con nuestro país. Nosotros tenemos que confiar en él, tenemos que seguir confiando, pidiéndole y agradeciéndole que hasta ahora Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha bendecido, a la mayoría de nosotros no nos ha faltado nada. Pero se vienen tiempos difíciles para las personas, producto de estas mismas cuarentenas que están habiendo ahora y que lo más probable es que entren a lo mejor algunas comunas más. Cada vez que ocurre una cuarentena o algo, automáticamente se cierran algunas fuentes de trabajo, fuentes laborales. Y esas personas van a necesitar de nuestra ayuda. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y creemos. Nosotros somos los brazos de Dios. Nosotros tenemos que ir en ayuda de ellos. Dios ha sido bueno con nosotros. Amemos a nuestro prójimo. Él necesita hoy de nosotros. Mostremos que somos sus hijos. Jesús dijo que toda la ley se resume en dos partes. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si googleamos la palabra mandamiento, nos va a salir orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Dios no lo dejó como sugerencia, ya es un mandato. Y como puse ahí, amar a nuestro prójimo es una orden. Si es un mandamiento, nosotros lo tomamos como livianamente, pero la verdad es que es una orden, ¿ya? Que a veces va a costar, claro que va a costar. Nos vamos a veces quizás sentirnos desilusionados, que se han aprovechado de nosotros. Quizás empecemos a pensar, o ya lo hemos determinado, nunca más voy a ayudar a alguien. Pero por eso Jesús nos dice, si alguno viene en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo significa que no importa que lo que nosotros pensemos, si decidimos seguirlo, debemos obedecer sus mandamientos. Y uno de ellos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay una cosa que me llamó la atención, es que Dios dejó un mandato: ama a tu enemigo. El amor no es una emoción, el amor es una decisión. Dios nos manda, no que tengamos un sentimiento, sino que nos manda amar, que decidamos amar. Y como decía anteriormente, puede que sea difícil, pero debemos hacerlo. Por algo Dios lo dejó como un mandamiento,
un mandato. La emoción, el enamoramiento son sentimientos que tenemos las personas, pero son cambiantes. Un ejemplo de ello es que hoy en día vemos tantos matrimonios que no siguen juntos porque dicen ya no sentir nada el uno por el otro, que se les acabó el amor. Necesitamos tomar la decisión de amar. Necesitamos hacer del amor una prioridad para nuestras vidas, eligiendo repetidamente actuar en amor hacia quienes nos rodean, nuestras familias, la familia de la iglesia, los que viven a nuestro alrededor, extraños con los que encontramos e incluso aquellos que nos tratan con odio. El amor, me gusta mucho esto y llegar a determinar y llegar a discernir que el amor es una decisión. Por eso Dios lo manda. No dice, no, si amarlo, sí, porque los sentimientos cambian. Debemos tomar la decisión de amar. Debemos tomar la decisión de amar a nuestro prójimo, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a todo el mundo. Es una decisión, no es un sentimiento, es algo racional. Quiero terminar, quizás es bien corto y me apuré en lo que quería compartir con ustedes, pero quiero terminar, que nos quedemos con lo que empezamos. ¿Oíste que fue dicho? Yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios nos acompañe, nos ayude, mis hermanos, a, a que trabaje en nuestro corazón, para que ese mandato, esa orden que Él nos dio de amar a nuestros semejantes, de amar a nuestro prójimo, sea hecha realidad en nuestras vidas. Es un mandato, por algo es una orden, porque nos va a costar. Muchas veces nos va a costar, muchas veces tenemos que amar a personas que piensan diferente, convivir y amarlas. Dios nos está pidiendo que amemos a personas que piensan totalmente diferente a nosotros. Justamente, valóricamente, no sé, pero Dios nos pide eso, nos pide que la amemos. Quizás nos ha hecho daño, pero debemos amarlos. ¿Y saben por qué? Porque simplemente porque es una orden. Dios nos ordenó que las amemos. Y que si somos sus seguidores, debemos hacerle caso a nuestro Señor. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, permite, Señor, que lo que hemos compartido de tu palabra, Señor, de tus mandatos, Padre mío, se haga realidad en nuestras vidas. Primeramente en mi vida, Padre mío, porque necesitamos, Señor, cambiar y tener la decisión por el prójimo, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio, por nuestros hermanos, por cada uno, pero que sea una decisión de amarlo, Señor, genuino, Padre mío, para que con ellos, Señor, demostremos que somos tus hijos, Padre mío. Que demostremos, Señor, que también podemos tener misericordia como tú la tienes de nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor, viniste, Señor, para salvar a toda la humanidad, Padre mío. ¿Cómo podría yo hablarle a alguien, Señor, del amor tuyo, si viéndolo necesitado, Señor, me haga a un lado, Padre mío?
Gracias, Padre mío, por todo. Y ayúdanos, Señor, a que tomemos en nuestro corazón la decisión de amar, Señor, a nuestro prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.